Número 2, sí, como ya ustedes elaboraron las tareas, habla acerca del ocio, el tiempo libre y la recreación. Verán que nosotros ya hablamos acerca de la historia de la animación. Ustedes cuando elaboraron la línea de tiempo, ¿sí?, ya tenían un poquito más de información en cuanto desde qué año, en qué momento, ¿sí?, se inició la animación hotelera. Y algunos deberes me encantaron porque tenían ustedes fotografías, un pequeño resumen. Pero la parte que les faltó, la parte fundamental, fue de incluir en qué año se inició la animación hotelera. Así que eso ya vimos la clase anterior. Las corrientes más importantes que ahora se están dando alrededor del mundo, ¿sí? Esto corresponde a los hoteles temáticos. Ahora está mucho en boga, por ejemplo, los hoteles boutique, ¿sí?, que tienen suites diferentes con estilos distintos. Por ejemplo, hay una suite que representa la Amazonía, hay una suite que representa a los Andes, otra la costa y así sucesivamente. Ahora, por ejemplo, están implementando el uso de las TICs dentro de los hoteles. Por ejemplo, está el hotel en Japón, sí, que actualmente introdujo pues ya un robot dentro del área de la recepción que es disfrazado, no es disfrazado, sino que es y representa un dinosaurio y tiene una japonesa, los cuales manejan más de 5 idiomas para atender a sus clientes. Imagínense, o sea, ellos ya están viendo cómo reemplazar al ser humano por un robot, ¿sí? Entonces va avanzando en la tecnología y de igual manera se va implementando en los establecimientos hoteleros. Por ejemplo, en nuestro país, sí, lo que se está implementando son, bueno, ya no es reciente, ¿no? El tema del wifi, sí, con fibra óptica, que tenga una estabilidad, sí, el internet dentro del sitio de alojamiento. Otra de las corrientes importantes que se están introduciendo dentro del país es la web o la tecnología 2.20, que es el tema de comunicarse con una persona de aquí a otro lado y 10 personas más al mismo tiempo, como lo estamos haciendo nosotros, el cual no necesita contraseñas ni pagar absolutamente ningún impuesto, sino que ya es completamente gratuito, ¿sí? Ahora ya la tecnología es más accesible, ¿sí? ¿Por qué? Porque está o tiene precios cómodos las empresas que los distribuyen, ¿sí? Y ahora todo el mundo dentro de casa tiene wifi, ¿sí? Y ahora también ya la mayoría de la gente, tanto jóvenes, adultos, niños, adultos mayores, manejan el tema de las apps dentro de los celulares. Es decir, que a veces hasta puedo tener esta videoconferencia directamente en el celular. Vamos a hablar el día de hoy acerca de este paso, ¿sí?, que es las fases del proceso de animación. Dentro de este punto, ¿sí?, dentro de este tema, está la elaboración del script, que es la tarea que les acabo de aplazar. Dentro de la planificación de la animación hotelera turística, ¿sí?, tiene varios puntos. Primero, el realizar un estudio de mercado tomando en cuenta los estilos de vida. Nosotros vemos y observamos, ¿sí?, en los hoteles o cuando ustedes han hecho sus giras, que no todos tienen el mismo estilo de vida. Por ejemplo, hay algunos que les gusta hacer deporte, hay otros que les encanta la lectura, ¿sí? Hay otros que son más sedentarios, les gusta escuchar música, por ejemplo, ¿sí?, y estar recostados, descansando, ¿sí?, en su tiempo de ocio y su tiempo libre. Hay otros que, por ejemplo, tienen estilos de vida que cuidan su salud, ¿sí?, que no toman ninguna bebida alcohólica y que les gusta visitar lugares turísticos de playa o que, por ejemplo, necesiten de algún esfuerzo físico, como por ejemplo las caminatas o el trekking o el surf y demás. El otro punto para planificar una actividad de animación es plantear un programa de animación a base de las necesidades del cliente, ¿sí? Yo les decía en la clase anterior que no necesariamente tiene que basarse en los gustos y preferencias del animador, ¿sí? Por ejemplo, a mí me gusta hacer actividades de baile porque a mí me encanta bailar. A mí me gusta, yo les decía, ¿no?, jugar, hacer juegos de carta porque a mí me gusta apostar, y no toman en cuenta esta parte fundamental, ¿sí?, que es las necesidades del cliente. ¿Qué le gusta al cliente? ¿Sí?
Cuando está aquí, ¿cómo yo le puedo investigar? ¿Cómo yo puedo elaborar mis preguntas para tener las respuestas que yo necesito para programar una actividad? Por ejemplo, si son familias y tienen niños pequeños, obviamente ellos sí van a querer que hagan actividades para los niños, ¿sí? Para que ellos puedan disfrutar mientras que los adultos puedan descansar. ¿A quién no le gusta ver un show nocturno en la noche antes de irse a dormir? ¿Sí? A pesar de que estén cansados. ¿A quién no le gusta, por ejemplo, en este caso, tomando en cuenta como parte de huésped o cliente, que en la mañana después del desayuno hacer algo de deporte, ¿sí? Hacer algo de caminata, algo de competencia, algo donde me permita desgastar mi energía? Como tercer punto para planificar una actividad de animación, se consideran las edades y horarios del día, como les acabo de mencionar. Las actividades de los niños pues van a ser un poco más fáciles, ¿sí? De menos tiempo, donde ellos no se aburran tan fácilmente. Mientras que los adolescentes, yo les decía tal vez hacer actividades de competencia, ¿sí? Algo donde puedan compartir y convivir con otras personas de su misma edad. Sí, por ejemplo, a los adultos mayores yo les pondría en la noche a bailar, sí, que les gusta mucho eso. No se usarán esquemas rígidos en las actividades, es decir, si yo tengo escrito tal cual, ¿sí? Está en estos recuadros, ¿sí? Que les estoy explicando en este momento, si yo les tomara alguna lección me tienen que poner como está. No, porque las actividades se salen, tienen fueras de línea, tiempos fuera de línea. Por ejemplo, tal vez en este momento que están haciendo una actividad, un cliente hace una broma, ¿sí? No por eso el animador le va a decir, disculpe señor, pero eso no estaba dentro de mi planificación, ¿sí? Sino al contrario, todos nos vamos a reír ese momento y luego continuaremos con la actividad, ¿sí? ¿Habrá momentos que pasen? Sí hay. Deben proyectar a una renovación sistemática. Por ejemplo, si yo les decía, chicos, el Club Mediterráneo, que es una cadena francesa, ellos tienen planificado sus vacaciones para 14 días y tienen 14 diferentes actividades, ¿sí? Tanto para niños, para jóvenes, para adultos y adultos mayores, para todos los días. Es decir, que no hay actividades que deben repetirse, ¿sí? No deben caer en la monotonía, sino que tienen que ser diferentes. Deben tener una rotación, ¿sí? Las actividades deben ser representativas de las instalaciones y su entorno. Si yo les decía, si están en playa, ¿sí? Si es un destino de playa, voy a hacer lo típico de allá, ¿no es cierto? El voliplayero, ¿sí? Tal vez alguna competencia de natación, tal vez una competencia de tenis, ¿sí? Y su entorno, ¿sí? Disfrutar de los parajes que tiene. Ahora, si es que estamos en un ambiente rodeado de la naturaleza, ¿qué actividades podrían ser representativas del lugar? Por ejemplo, búsqueda del tesoro. Me van a buscar esta especie que es conocido como el mono araña, ¿sí? Y yo les escondo una imagen tras un árbol, tras una planta, ¿sí? Entonces hago que la gente conviva tanto con las especies que tienen, no tocándolas ni viéndolas, o sea, en ese momento de la actividad en vivo, ¿sí? Sino que sí, tal vez una imagen, una fotografía para que lo pueda relacionar el momento que tal vez un cliente vaya a hacer una visita turística a uno de estos establecimientos donde se puedan hacer avistamientos de flora y fauna. Incluir manifestaciones populares, es decir, las danzas tradicionales de ese lugar. Y evaluar finalmente a un cliente a partir de muestreos periódicos, ¿sí? Es decir, hacer una encuesta de satisfacción al final de cada actividad. Señores, ¿a ustedes les gustó esta actividad? Entonces, si todo el mundo dice sí, le ves que está animado, es que la actividad tuvo éxito. Si los clientes, algunos dicen como que hacen gestos, sí, no necesariamente palabras, sino que hacen gestos, tú sabes que esa actividad no te sirvió, por tanto hay que eliminar y hay que volver al punto número 1. Estudiar el mercado, programar bajo las necesidades del cliente, ver la edad y el horario porque tal vez no fue el adecuado, ¿sí? O tal vez yo fui muy rígido en el momento que hice la actividad, no fui espontáneo, ¿sí?
ver en qué lugar lo puedo hacer y así sucesivamente, ¿sí? Siempre y cuando la actividad sea factible, sea exitosa, esa actividad se volverá a programar en un próximo mes. Mientras que esa actividad no sirva, ¿sí? Tendremos que cambiarla. ¿Cómo programamos una actividad de animación en un establecimiento hotelero? Tomando en cuenta estas cosas que están en este recuadro. El día, si es lunes o si es domingo o si es viernes. La sesión, ¿sí? Si es matutina, vespertina o nocturno. La hora a la cual se va a desarrollar la actividad, si es a las 9, tal vez en hora del desayuno, creo que no iría muy bien, porque toda la gente va a estar en el área del breakfast o del restaurante, ¿sí? El lugar, lo haré tal vez en la piscina, lo haré en unas canchas, lo haré en un espacio abierto, en un espacio cerrado como el teatro. ¿Qué tipo de actividad voy a realizar? ¿Sí? Por ejemplo, si es una actividad deportiva, lúdica o cultural. ¿Qué participantes yo quiero tener dentro de estas actividades? A los niños, a los jóvenes, a los adultos mayores y sobre todo, ¿quién es el responsable de esta actividad? Como ustedes ven estas carpetitas, por ejemplo, aquí en esta pestaña dice Soraya Tulcán, dice Gabriel Herrera, dice Marcela Tuapanta y etcétera, etcétera. Entonces, esta persona tiene todas estas carpetas rojas porque tiene que desarrollar y programar estas actividades. Por tanto, depende de ella el éxito o el fracaso de las mismas, ¿sí? Y a esto se le llama como un fichero técnico, ¿sí? Un fichero técnico donde debe tener los famosos guiones. Estos guiones les va a ayudar a ustedes a desenvolverse de mejor manera el momento de desarrollar una actividad, ¿sí? Tomen en cuenta esto como cuando ustedes van a exponer y cuando el profesor les ha pedido un tema en especial para un día de clase. ¿Ustedes qué hacen? Preparan sus diapositivas, estudian y luego pasan, ¿no es cierto?, el día que les toca exponer, ¿sí? Lo hacen de mejor manera porque ya tienen un previo conocimiento de lo que van a hablar. Por tanto, el guión les va a ayudar a eso, ¿sí? A tener un previo conocimiento de la actividad, de lo que van a decir, de lo que van a hacer, tomando en cuenta todos estos parámetros. El objetivo de esto, sí, es justamente fortalecer la comunicación, las habilidades de todos los animadores del establecimiento hotelero. Aquí hay un ejemplo, ¿sí?, de cómo se programa para 2 semanas, es decir, para 14 días, ¿sí? Donde se incorporen actividades nuevas, ¿sí? Y que estas no se repitan. Es decir, tengo, por ejemplo, solo aquí está programado para las actividades de la noche, ¿sí?, para todo el público. Y, por ejemplo, la noche número 1 hay una noche de oeste, es decir, que a la gente se le va a dar alguna parte del disfraz, tal vez un gorro, un pito, ¿sí?, algún collar, algo que pueda relacionarse y pueda involucrarse a la gente con esta actividad. A la segunda noche, si yo les puse como ejemplo elección de mi simpatía, es decir, que solamente va a ser para el segmento de mujeres, pero quienes van a hacer la barra, todo el público, ¿sí? Hombres contra mujeres, ¿sí? Es decir, guerra de los sexos. Aquí vamos a hacer en la actividad número 3. Va a haber un show profesional, es decir, que no vamos a involucrar a la gente, sino que va a ser todos los animadores que trabajan en el establecimiento van a hacer una danza, ¿sí?, que es flamenca. La quinta noche va a haber una noche de sketch de animadores. ¿Qué es de sketch? Es como esos pequeños monólogos que hacen, ¿sí?, donde cuentan cachos, donde cuentan la realidad de hombres y mujeres, ¿sí?, de cómo son las mujeres, por ejemplo, normalmente lo hacen, ¿sí?, que a las mujeres nadie les entiende, ¿sí?, ni cuando están bien ni cuando están mal. ¿Y por qué? Porque es preferible mejor no entenderles a las mujeres, ¿sí? Entonces, hay monólogos que tienen una temática, ¿sí? Por ejemplo, van a hablar de política, van a hablar de los políticos, en este caso le van a remedar tal vez a Rafael Correa, a Abdalá Bucaram y así, etcétera. Entonces, depende de qué temática tú quieras, hacer los sketches. En la sexta noche yo les puse una noche china, ¿sí?, una noche japonesa, ¿sí?, donde todos deben estar disfrazados o maquillados, ¿sí?, como les digo, ¿para qué? Para involucrar justamente a la gente. Elección del Mr. Fantástico.
aquí hablamos de Mister, únicamente vamos a tomar en cuenta el segmento de hombres, ¿sí? Va a haber una noche de karaoke, ¿sí? Por ejemplo, aquí están todos los segmentos. Va a haber un show profesional con payasos, magia, hipnosis, y aquí puede también participar todo el público en general. Hay la elección de la pareja ideal, por ejemplo, se puede escoger una pareja de jóvenes, de adultos, de niños para que bailen, ¿sí? Después por aplausos pues se les entregará algún obsequio. ¿Cómo deben estar expuestos estas actividades que les acabo de mencionar? ¿Sí? Primero, la diapositiva anterior no les dice ni día ni hora, ¿sí? Solamente está noche 1, noche 2, noche 3 y así sucesivamente. Pero para hacer la programación hay que tener, ¿sí? Una bitácora. En esta bitácora se detallarán las horas, ¿sí? En las cuales se tienen que desarrollar las actividades y se debe cumplir tal cual. Ahí sí tienen que ser puntuales. Y también los días en los cuales se van a implementar. Por ejemplo, bueno, esto está, chicos, el tema de los idiomas está en 4 idiomas, ¿sí? Porque normalmente las actividades o la persona que va a hacer la animación tiene que saber mínimo 2 idiomas aparte del español. Entonces, por ejemplo, aquí dice, miren, el día lunes en la mañana vamos a hacer caminatas. Puede haber 2 turnos, de 10:15 a 11 y de 11 a 12. Pero el día martes, sí, por ejemplo, aquí vamos a hacer los dardos, una competencia de dardos, sí, dentro de esta misma hora. Al siguiente día vamos a tener gimnasio, por ejemplo. En la noche, en cambio, por ejemplo, aquí hay, sí, de 9 a 9:30 va a haber música disco, sí, y de 9:30 a 12 todo el mundo nos vamos a bailar. Al siguiente día va a haber música en vivo, tal vez algún artista invitado, sí, con alguna danza y demás. Y así todos los días, como ustedes pueden ver, hay una imagen y hay una descripción de la actividad que se va a realizar. Esto es importante, ¿sí? Que no se repitan todos los días las mismas actividades que se vayan a desarrollar. Todas las actividades de animación, chicas, son opcionales y voluntarias y de participación libre. Jamás se debe obligar a un cliente a desarrollar una actividad si es que no gusta o si es que no desea, ¿sí? Bien lo dice, tiene que ser de participación espontánea. Por ejemplo, señores, bienvenidos al Hotel de Cameron, ¿sí? Y les dicen, les vamos a invitar a que ustedes vengan a participar de la bailoterapia el día de hoy. Vamos a aprender a bailar ritmos, samba, vamos a aprender a bailar tango, bachata, ¿sí? Y reggaetón. Entonces hay gente que le va a gustar y se va a ir incorporando mientras suene la música, ¿sí? Pero hay otras personas que prefieren únicamente ver o ser espectadores de esas actividades y a esas personas no les podemos obligar, ¿sí? Por eso es importante que a los huéspedes se les anticipe previamente de la actividad que se va a desarrollar. Es decir, lanzar una previa, ¿sí? Por el micrófono, invitándoles con media hora o 15 minutos antes de iniciar las actividades. La promoción de las actividades es la base del éxito, ¿sí? Por decirles, es la base, el 50% para que su actividad sea exitosa. Todo dependerá, obviamente, de cómo ustedes hagan la promoción, con qué tipo de tono de voz, cómo gesticulen y qué actividad vayan a desarrollar. Todo eso depende. ¿Cuáles son las características para que se dé un buen show dentro de un establecimiento hotelero que maneje la animación hotelera? Primero, sí, es tener una buena presentación previa. Bueno, bienvenidos al Hotel de Cameron, mi nombre es Soraya. El día de hoy sí vamos a desarrollar diferentes actividades, pero primero les voy a preguntar, ¿y dónde están los que vienen de Quito? ¿Dónde están los que vienen de Guayaquil? Etcétera, etcétera. Es decir, voy a conocer a mi público. ¿Quién está aquí para ver cómo yo puedo desarrollar todas mis actividades? ¿Cómo manejo la promoción o publicidad? De igual manera, con 15 o media hora de anticipación, ¿sí? Para que venga la gente a ver el show, a ver el evento, ¿sí? O a participar de la actividad. Lo que sí se debe evitar cuando se va a hacer un show artístico o una actividad es la improvisación. Eso no se hace porque quedan mal
ante el público, queda mal el establecimiento, ¿sí? Y recuerden que la imagen que ustedes presentan es la imagen que se llevan del hotel. Debe estar también, si ya realizada la decoración del escenario con anticipación, no el momento de realizar la actividad, por favor. Se debe preparar la música, ¿sí? Obviamente, ver que todos los equipos funcionen de la mejor manera y también ver a los participantes que se va a invitar para esta actividad. Deben tener un dominio del micrófono. Yo sé que muchas de las personas y muchos de los estudiantes, ¿sí? que están en el Instituto ITI tienen como pánico escénico, ¿sí? Hasta el momento de exponer. Y créanme que eso es normal, ¿sí? Porque todo el mundo con la práctica perfecciona. Pero hay personas que sí son tímidas. Por tanto, esas personas que son tímidas no deben pararse dentro de un escenario, porque ustedes no van a tener a 2 personas al frente, sino tal vez a 100, a 50 personas de diferentes culturas, de diferentes países, ¿sí? Entonces tiene que ser una persona, ¿sí? Que sea extrovertida, que sea dinámica, que sea activa, que sea sonriente, ¿sí? Y además que no le tenga miedo al pararse frente a un escenario y al frente de tener un montón de personas. El uso del script es tan indispensable, ¿sí? ¿Por qué? Para no olvidarse tal vez alguna regla, algo que dentro de su memoria tal vez es muy frágil que se puedan olvidar. Por ejemplo, los animadores para el uso del script lo utilizan para dar la bienvenida en 5 idiomas, ¿sí? Hay alguna palabrita que tal vez lo puedan pronunciar mal. Ellos revisan su pequeña ayuda a memoria, ¿sí? Su script y continúan con su discurso. El vestuario. Es tan importante esto porque no pueden, por ejemplo, pararse aquí. Miren esta persona que les acabo de indicar, está internado, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a dar la bienvenida para el show de los niños en el teatro. Entonces tiene que estar de acuerdo a la actividad que vayan a desarrollar. También tener listos los materiales. ¿Qué materiales voy a utilizar? Por ejemplo, esta es una obra de teatro para niños, ¿sí? Aquí está el león y demás cosas, pero está publicitado por Pampers, ¿sí? Que es una marca de pañales, ¿sí? Por eso el evento es para niños. Y sobre todo, para finalizar, siempre tienen que ser puntuales el momento de hacer un show, ¿sí? No es que aquí como le llamamos la hora ecuatoriana, que si me llaman a las 9, yo estoy 9:15, sí, y demás. No, la puntualidad. Si es a las 9 en punto tiene que iniciar el evento. Con 1 o 2 clientes. ¿Cuáles son las técnicas que les va a permitir a ustedes, ¿sí? Tener una mejor comunicación con el micrófono en mano? Primero, el tema del micrófono, ¿sí? Como lo dice aquí, ustedes, ¿sí? Este micrófono es con cable, ¿sí? Tienen que tener mucho cuidado al momento que se paran al frente del micrófono y con la otra mano sostener la base del cable y con la otra mano la parte de acá que les acabo de señalar, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque si están nerviosos pueden caerse el momento que ustedes, ¿sí? No tienen cogido la parte del cable, ¿sí? Y no le dan la buena funcionalidad. Otras que se puedan enredar y puedan tropezar y de igual manera puedan caerse, ¿sí? Entonces todo eso hay que evitar. Aquí tenemos, ¿sí? Lo primero que deben hacer, no apegar el micrófono a la boca. ¿Por qué razón no se apega el micrófono a la boca? Porque salen ecos, ¿sí? Y tiene un sonido como el sí, que eso créanme que duele mucho en los oídos, ¿sí? Escucharlo. Colocar siempre el dedo pulgar, ¿sí? En esta parte, en la base, ¿sí? Para que ustedes lo puedan sostener fuerte, ¿sí? Coger un pequeño bucle en el cable para evitar tirones. El bucle es esto, ¿sí? Yo le enrollo esta parte del cable, ¿sí? Y si voy a girar, pues me cambio de mano, ¿sí? Para no enredar. Cuando tienen este tipo de micrófonos que son los inalámbricos, creo que son los mejores, ¿sí? Porque no necesitas estarte pendiente del cable, sí, justamente, sino que te puedes movilizar para cualquier área, sino que hay que tener cuidado que no se te acabe la batería mientras tú estás haciendo una actividad. Hablar lo justo y con un script pequeño, ¿sí? O sea, tienen que ser el momento de hacer una actividad, ¿sí? Que eso obviamente va a ser una tarea que les va a tocar en las siguientes semanas desarrollarlo.
siempre traten de ser concretas, concisas y digan lo que tienen que decir, ¿sí? Como yo les digo, eviten la improvisación. Si se olvidaron, pues bueno, en ese momento, si tal vez es algo importante y se olvidaron, tienen que pedir disculpas al público, ¿sí? No se debe decir nada que no haya sido preparado, ¿sí? Igualmente, evitar la improvisación. No gritar por el micrófono. Es decir, hay que manejar un tono de voz para toda la actividad, ¿sí? No sentir mucha euforia, ¿sí? ¿Por qué? Porque de igual manera pueden salir ecos. No reírse delante del micrófono. El tema del reírse delante del micrófono porque tal vez algún cliente hizo algo chistoso y todo el mundo se ríe, ¿sí? Eso no quiere decir que tú también debes reírte de eso. Al contrario, ¿sí? Tú debes muy gentilmente decirle a tu cliente, ¿sí? O cambiar, ¿sí? De actividad o decir otra cosa que ya todo el mundo deje de reírse, ¿sí? Porque al final puedes herir susceptibilidades con los clientes. Llevar el cable en la mano libre evitará tropezones, justamente lo que les acabé de mencionar. No abusar de pedir aplausos por todo, ¿sí? Por ejemplo, se presentó un cliente y lo hizo bien, ¡aplausos! Muy bien. El siguiente, ¡aplausos! Porque hizo bien, porque hizo mal. No, ¿sí? No abusemos de eso porque al final tal vez el huésped que uno quiere que aplaudan todos y hagan una ola gigante de bulla, no lo van a hacer. No utilices la palabra cliente el momento que vayas a hacer tus actividades, sino invitados, amigos, ¿sí? No dar la espalda al público mientras tú estás frente al escenario. Moverse poco, ¿sí? Sobre el escenario y presentar a cada participante por el lado correcto, ¿sí? Es decir, que uno siempre hay que ponerse, ¿sí? Por ejemplo, aquí el animador está en el centro. Esta es una participante, se va a presentar por este lado, mientras que la otra participante por el otro lado, ¿sí? Entonces ellos, por ejemplo, irán atrás de los demás y así sucesivamente. Con eso evitamos, ¿sí? Que haya mucho disturbio en la parte de la presentación de los clientes, de los invitados, ¿sí? O de los huéspedes. Ahora, la parte de la presentación, no hay que extenderse, chicos, ¿sí? Cuando ustedes vayan a decir, bueno, vamos a presentar a los invitados que van a participar en esta actividad, directamente, ¿cuál es tu nombre y de qué país nos visitas? Suficiente, ¿sí? No que si eres casada, si eres soltera, cuántos años tiene, no, ¿sí? ¿Por qué? Por motivos de tiempo, porque como ustedes se pudieron fijar en el cronograma, decía actividad desde las 11 hasta las 12, por tanto, solo tienes una hora y no puedes perder el tiempo en estas cosas. Como tercer punto, ¿sí? Como una estrategia de manejar bien el micrófono es recibir a los participantes. Verán, siempre recibir a los participantes con beso o con un apretón de manos, ¿sí? Porque todo depende de la cultura, de la costumbre que tenga el cliente. Si algunos tal vez no te besarán una sola vez, sino como los argentinos que te dan doble beso, ¿sí? En la mejilla. Entonces todo eso siempre hay que acoplarnos a nuestros huéspedes. Nunca hablar de minorías, jamás hablar de sexo, jamás hablar de religión, mucho menos de política mientras estás haciendo tus actividades. Nunca dejar en ridículo a un cliente, a un invitado, ¿sí? Por eso les decía que si toda la gente se está riendo de una persona, vamos a herir su susceptibilidad y esa persona nos va a hacer mala fama al final de su estadía, ¿sí? Porque tal vez no le gustó y tal vez hasta nos puede demandar, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. No dejar agarrar el micrófono de los clientes. Este eres tú, ¿sí? Por tanto, tú debes tener esto, no debes permitir que el cliente te quite el micrófono, que él se adueñe de tu espacio. Aquí como el presentador, este es mi micrófono, yo lo voy a tener para presentarlos o para lo que sea. Si hay que dejar un micrófono, ¿sí? Usemos un viejo, por ejemplo. Si se nos acabó la batería del micrófono inalámbrico, ¿nos tocará utilizar el de cable? Pues tenemos que hacerlo. ¿Sí? Siempre hay que tener un micrófono y cables de repuestos por cualquier cosa. Hay que tener velas, linternas y un megáfono de emergencia, ¿sí? Para cualquier imprevisto. Ustedes no saben en qué momento se puede ir la luz en ese lugar, ¿sí? Entonces siempre es importante tener algo de reserva. Ser uno mismo sobre el escenario, ¿sí? No tratar de aparentar lo que no eres, ¿sí? No a la improvisación.
Recordemos que los animadores no son presentadores de televisión, aunque claro, están cercanos a hacer algo así, pero no lo son, sino que son personas súper dinámicas, súper abiertas, ¿sí? Que tienen muy buena expresión vocal, ¿sí? Y también corporal. Utiliza siempre un script, que es justamente lo que les acabé de mencionar, y solo con la práctica todo esto lo van a aprender. Un animador tiene que cuidar tanto su cuerpo como su mente, ¿sí? ¿Cómo elaboramos un guión? Primero es un pequeño papel donde vamos a anotar frases de la presentación que nos vayamos a olvidar. Verán como dice aquí, no es necesario saber al 100% otro idioma, sino que simplemente los invitados, los clientes, los huéspedes van a notar tu esfuerzo. Por ejemplo, tenemos aquí la bienvenida en 5 idiomas, ¿sí? El primero es muy fácil porque dice, buenas noches, señoras y señoras, y bienvenidos al Hotel Iti, supongamos, ¿sí? En la parte donde dice inglés, y todos por favor fíjense en este recuadro que es el segundo, no está escrito como debería ser, ¿sí? O sea, no está completa su escritura, porque ustedes me dirán, profe, good no es, sino que es, good se escribe con doble O y la D al final, ¿sí? Entonces no debe ser tal cual se debe escribir, sino que en el script tiene que ir la pronunciación, porque es mucho más fácil, ¿sí? Tener la pronunciación para que sea más fluida el momento que tú saludes. Por ejemplo, good evening, ladies and gentlemen, and welcome. Entonces es más fácil así. Vamos al francés, dice bonsoir madame et monsieur, bienvenue. En italiano, buonasera signora e si vuole benvenute. Y así hacemos con todos los idiomas. En este caso es un guión súper pequeñito porque solo estamos dando la bienvenida a nuestros invitados en 5 idiomas, ¿sí? Así tienen que hacer ustedes el script. ¿Qué técnicas de animación se pueden utilizar el momento que se para dentro del escenario? Como ustedes le ven a este personaje, está sudando de frío porque tiene pánico escénico. Pero vean lo que dice, aprovecha eso de lo que estás nervioso, ¿sí? No lo tomes como una amenaza para ti, sino como una fortaleza, ¿sí? Primero, sabemos todos que cuando uno siente temor de algo, le van a sudar las manos. Va a sentir algo de dolor en cualquier parte de su cuerpo, ¿sí? No solamente en la barriga. Tal vez le van a dar ganas de ir al baño, sí, también pasa, ¿sí? Pero créanme que al final estas personas canalizan su energía y proyectan mucho más que una persona que ya está totalmente preparada. Otra cosa, disfruta, ¿sí? Ya, estás sudando, estás nervioso, perfecto. Pero trata de relajarte y de sonreír como está en esta carita, ¿sí? Disfruta de eso, ¿sí? Y que no se te note el nerviosismo mientras tú estás hablando. Tal vez es difícil, ¿sí? Pero al final, con la práctica, te va a ser sencillo o va a ser más sencillo. ¿Qué es lo que se busca con todas estas actividades, con programar una actividad de animación para los clientes? Es hacer que nos recuerden, ¿sí? Con momentos de emoción. Por ejemplo, aquí tenemos en la imagen, esta es una bailoterapia. Esta persona que está aquí es el animador, ¿sí? Y estas son las personas invitados, ¿sí? Que están participando y disfrutando de esta actividad. Por tanto, la gente cuando se vaya a sus lugares de procedencia, sus lugares de origen, ¿sí? Ellos siempre van a comentar, en este lugar, mira, a mí me hicieron bailar, bailé esto, bailé aquello y demás. Haz que te reconozcan, ¿sí? No solamente como imagen corporativa, sino como tú como persona, ¿sí? Maneja bien el tema del merchandising, ¿sí? De la comunicación, es esto. Que pegue la imagen, el nombre, que se acuerde toda la vida de la experiencia que vivió en este hotel el cliente, ¿sí? Y finalmente, haz que hablen de ti, o sea, que sean críticas constructivas
Y al mismo tiempo pueden haber, chicas, o sea, también críticas destructivas, ¿no? Para el animador como también para el establecimiento. Pero lo que se busca es eso, que todo sea positivo y que los clientes puedan comentar libremente a través de todas las redes sociales que ahora existen, ¿sí? En el internet y que todo el mundo lo puede ver, sí, porque es libre, acerca de todo lo que ellos vivieron, de su experiencia, de lo que servicios que tienen. Muchas de las veces hay clientes que se fijan hasta de esto, ¿sí? De qué políticas medioambientales tiene el establecimiento, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes estudiaron pisos les decían, ¿no? Hay clientes que piden que les hagan la limpieza y que les cambien la sábana todos los días. Y hay clientes que, por ejemplo, dicen, no, yo no quiero que me cambien las sábanas mientras yo estoy hospedado, ¿sí? Entonces, eso es una política medioambiental porque ayuda a reducir costos, ¿sí? A reducir energía, agua, sobre todo. También muchos clientes hablan en las redes sociales acerca de la gastronomía. Qué rico que me pareció, por ejemplo, una langosta al ajillo, ¿sí? O un encocado de pescado que tal vez en otros países no lo puedan disfrutar, ¿sí? Entonces, lo que queremos es impactar, ¿sí? Haz que te recuerden, haz que te reconozcan y haz que hablen de ti. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? Se escucha entrecortado. ¿Ya me escuchas mejor? ¿Todas me escuchan bien o no me escuchan claro? Muy bien. Las personas que tengan inconvenientes con la comunicación, traten de salir, vuelvan a ingresar y por último solamente pongan escuchar voz, más no el video, ¿sí? Si tienen problemas en los siguientes minutos, ¿sí? Otra parte importante, sí, de la cual vamos a hablar es en qué momento, ¿sí?, se le considera a la actividad o las actividades de animación como ocio, tiempo libre y recreación, que fue parte de su deber, ¿sí?, y de consulta. Pues bueno, vamos a iniciar y les voy a presentar las siguientes diapositivas, ¿sí? Vamos a hablar un poquito acerca de la historia, ¿sí?, que tienen estos tres términos. Estas diapositivas sí me las bajé de otra persona porque me parecieron muy buenas, ¿sí?, en el tema de resumen. Ustedes hicieron ya un cuadro con las diferencias de cada uno de estos términos y también pusieron un ejemplo, ¿sí? Y vamos primero a esto. Todo inició con la Revolución Industrial en Inglaterra, ¿sí? Porque la burguesía tenía un control político absolutamente de todo, ¿sí? O sea, donde la gente tenía, por ejemplo, que trabajar de 7 a 8 de la mañana y listo, o sea, no había nada que hacer, o sea, la gente se paraba en los parques a conversar y eso era una rutina todos los días, ¿sí? Después pasó el tiempo y se volvió ya las regiones, los países más capitalistas, ¿sí?, debido al comercio. Y se empezó a dar las innovaciones tecnológicas. Se dio la expansión en Europa, ¿sí?, se dio la industrialización, se dio un aumento de las horas de trabajo, es decir, que la gente ya no tenía mucho tiempo libre, los salarios eran muy bajos y la gente lo que quería era mejorar su calidad de vida. De ahí aparece y surge el ocio, el tiempo libre y la recreación. En el año de 1948, en el artículo 24, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde dice, la gente tiene derecho a disfrutar de su tiempo libre. ¿Qué es el tiempo libre? ¿Sí? Primero es el tiempo que dispone cada persona en el que realizará voluntariamente cualquier tipo de actividad que sea de autocuidado personal y que no necesite que alguien lo obligue a hacer alguna actividad. ¿Se acuerdan cuando les decía que las actividades de animación, cuando se les invita a los clientes, tiene que ser voluntario? Muy bien. Entonces, igual manera, ¿sí?, el tiempo libre se lo utiliza para hacer actividades que sean voluntarias. ¿Qué es el ocio? Primero,
son actividades que se realizan en el tiempo libre con la finalidad de hacer una actividad en específico, o sea, una tarea específica. También tiene que ser voluntaria, pero esto le ayuda a enriquecerse a la persona, ¿sí? Y estas actividades que se realizan no son con ánimo de lucrar, es decir, que yo no pido dinero para que desarrollen alguna actividad, alguna tarea dentro del tiempo libre de un huésped, sino al contrario, lo que buscan es, como es voluntario, que sea de diversión y esparcimiento. ¿Qué es la recreación? Sí, la recreación es una actividad espontánea o dirigida. Ya no es entonces la recreación lo mismo que ocio y tiempo libre, ¿sí? Transcurre en el tiempo libre, es decir, en un tiempo determinado y con el propósito de evasión del trabajo. Es decir, de dejar a un lado el trabajo para hacer una actividad que a mí me relaje, me desestrese y me olvide de todas mis preocupaciones que tenga en ese momento. Es decir, un pasatiempo, un juego, ¿sí? Algo que me permita a mí desenvolverme, conocer más gente y también distraerme. Tipos de recreación. Está la espontánea, ¿sí? Como por ejemplo, ir al cine, ¿sí? Primero es espontáneo porque tal vez un grupo de amigos dicen, vamos todos al cine el día de hoy, martes loco, por ejemplo, y todo el mundo se va, ¿sí? Senderismo, sí, también es algo espontáneo porque cuando ustedes llegan a Papayacta, a Guayabamba, en el zoológico, les dicen, sigan por favor las huellas, ¿sí? Y hagan su visita, pueden hacer su visita sola, pueden ver los animales, pueden ver la flora y todo lo demás. Ver un partido de algún deporte, por ejemplo, cuando juega la selección, ¿sí? Es algo espontáneo porque todo el mundo lo quiere ver el partido, ya sea en casa, sea en algún lugar donde se pueda consumir algún producto, alguna bebida o alguna comida en especial. Otro tipo de recreación espontánea es la bicicleta, ¿sí? Por ejemplo, llega un domingo y uno está cansado de estar en la casa, no tiene nada que hacer, tiene tiempo libre, o sea, tiempo de ocio, y se prefiere irse a dar una vuelta en el parque. Es decir, que la recreación es un tipo de entretenimiento que no requiere compromiso, ¿sí? Lo puedes o no lo puedes hacer, todo depende de ti. Mientras que la dirigida, ¿sí? Primero, es un entretenimiento voluntario, ¿sí? Pero están orientadas por un animador o un entrenador. Estas actividades normalmente se las realizan cuando se hacen deportes, ¿sí? Cuando se hace una bailoterapia, cuando se hace una gimnasia, cuando van a hacer algún tipo de deporte, ¿sí? En especial, o cuando se va a presentar, por ejemplo, un show, ¿sí? Se necesita de una persona para que pueda guiar al grupo. E implica, ¿sí? Una actividad lúdica. Ustedes tenían, sí, como una parte fundamental en la semana 2, si no me equivoco, sí, que decía animación sociocultural. ¿Ustedes investigaron acerca de ese término? Si lo hicieron, sí, ustedes podrán ver que la parte social es la comunidad, ¿sí? Mientras que la parte cultural es asociar a todos los invitados, a todos los clientes, a todos los huéspedes con la cultura y costumbres de ese lugar, ¿sí? Mientras que las actividades lúdicas, ¿sí? En cambio, ¿sí? Hace que la persona se pueda desarrollar o pueda desarrollar habilidades, como por ejemplo las matemáticas, ¿sí? Yo le pongo tal vez un juego, ¿sí? Donde Sudoku, donde por ejemplo tienen que sumar, ¿no es cierto?, los números, tanto horizontal como vertical, y también un bloque, y les tiene que dar el mismo resultado, ¿sí? Entonces las actividades lúdicas le permiten a los huéspedes tener actividades donde puedan desarrollar sus destrezas.
¿Tienen alguna pregunta, chicos? Para continuar. Aquí les voy a poner, ¿sí?, una diapositiva donde qué tipo de actividades podemos hacer dentro de un lugar y fuera dentro de un establecimiento hotelero, que me parece muy importante porque eso ya nos estamos adelantando para la siguiente clase. Por ejemplo, tenemos actividades que se hacen fuera, ¿sí? Actividades outdoor. Por ejemplo, ¿sí?, que estén dentro de las actividades culturales o sociales. Tenemos los city tours, ¿sí?, que son teatralizados. Nosotros aquí dentro de Quito, no nos vayamos muy lejos, no a la playa, sino aquí en Quito tenemos, ¿sí?, un grupo que hace teatro dentro de las iglesias y dentro de lo que corresponde al centro histórico, ¿sí? Hay otro que se llama el treasure hunt, que es búsqueda del tesoro, ¿sí? Como yo les decía, el ejemplo en la parte de la Amazonía, ¿sí? Esconder algún objeto relacionado a la región y después lo podemos asociar y dar una pequeña descripción. Concursos de algún tipo de música o de algún tipo de comida o de gastronomía, ¿sí? Hacer rutas temáticas o también catas de vinos. Por ejemplo, aquí que se está dando un poco el tema de impulso a los vinos ecuatorianos, ¿por qué no? Deporte y recreación, ¿sí? Por ejemplo, hacer actividades como mini olimpiadas, ¿sí?, juegos de equipo, hacer competencias. El tema de actividades de conducción se puede hacer siempre y cuando haya equipos motorizados dentro del sitio de alojamiento, ¿sí? Regatas o algún deporte extremo. En el tema de la naturaleza, por ejemplo, ¿sí?, beach games se llama juegos de playa, donde está el vóley playero, el fútbol playero y demás, ¿sí? El team building en montaña es construyendo, ¿sí? Y las rutas 4x4, que de igual manera se lo puede hacer, por ejemplo, como el downhill con la bicicleta o con las competencias, ¿sí?, que sí se dan no directamente en rutas de playa, pero por ejemplo en Yaguarcocha, ¿sí? Por allá lo hacen, pero también se lo puede acoplar, ¿sí? Experiencias culturales, como por ejemplo talleres enogastrónomos, ¿sí? Alguna clase de alguna baile en especial, enseñarles a bailar, por ejemplo, San Juanito, samba, flamenco, bachata, ¿sí?, y demás. Experiencias del wellness, ¿sí?, como por ejemplo clases de yoga, ¿sí?, aeróbicos, ¿sí?, actividades que sean antiestrés. Algo de meditación, ¿sí?, puede también estar aquí dentro la bailoterapia. Esas son algunas actividades dependiendo los espacios, ¿sí?, más no los segmentos, ¿sí?, porque estamos hablando en general. ¿Qué instrumentos se deben utilizar para organizar todos estos tipos de actividades? ¿Sí? Primero, como ustedes ya saben cómo programar, ¿sí?, una actividad tomando en cuenta el día, la hora, el segmento, quién va a ser el responsable, qué materiales voy a utilizar, cómo voy a desarrollar con mi guión, ¿sí?, yo ahí puedo programar recién un calendario o una bitácora de actividades para un establecimiento, ¿sí?, que si más no recuerdo también es parte de una de las tareas que tienen que hacer en las próximas semanas, ¿sí?, que es cómo programar. Entonces, nos vamos a acordar de la bitácora que les presenté donde les decía días y horas, ¿sí?, porque es importante que puedan ustedes delimitar eso. Ahora, ustedes tenían un documento que decía, creo que en PDF, acerca de 100 formas de animar a un grupo, ¿sí? Y también hay otro documento donde les dice qué tipo de actividades pueden desarrollar, ¿sí? Todo eso me gustaría que ustedes vean, lo vuelvan a revisar para que tengan material suficiente para organizar su cronograma de actividades. Aquí hay una pregunta que me parece muy importante que hace una de sus compañeras que dice, ¿cómo actuar cuando una actividad, aunque esté ya planeada, es decir, que ya tenga mi hora fijada, ¿sí?, para desarrollarse, me sobrepase del tiempo? Primero,
siempre tenemos que ajustarnos a lo que tenemos programado, ¿sí? Si ya tienes ese inconveniente que ya te pasaste del tiempo porque tal vez hiciste una actividad que no estaba dentro de, lo demás tendremos que aplazarlo el tiempo que tú te retrasaste, ¿sí? Por ejemplo, si fueron 15 minutos, media hora, la otra actividad se hará en otra media hora o en la hora siguiente, dejando a que los huéspedes, a los invitados, ¿sí?, tomen un previo descanso para después continuar con la otra actividad, ¿sí? Porque también los clientes se cansan, ¿sí?, se aburren. Por ejemplo, están en la mañana, tienen la bailoterapia, después tienen aeróbicos, entonces la gente ya como que estuvieron 2 horas bailando, ¿sí?, en el espacio abierto y cerca de la piscina, y como que quieren disfrutar también de lo demás, ¿sí? Entonces siempre hay que dar tiempo prudente para realizar las siguientes actividades. Si ya te pasaste, no hay problema. No por eso vas a decir, el tiempo, si se me acabó, se acabó la animación. No, tú tienes que terminar con todo lo que te has programado. Porque al final tienes que hacer también la despedida, como el script que yo les indiqué que era de los 5 idiomas, ¿sí? De igual manera tienen que despedirse. Y no se olviden que al final tienen que preguntar a la gente, ¿les gustó, señores? Sí, no, entonces vamos a hacer una bulla, vamos a hacer una ola de despedida, ¿sí? Entonces todo eso hay que evaluar al final, ¿sí? Independientemente de si que te pasaste o no. Pero, por ejemplo, hay personas y animadores que en cambio ocupan menos del tiempo estipulado. En esa situación, también tienes que ver alguna estrategia para terminar en el tiempo que te corresponde, ¿sí? Pero recuerden, no a la improvisación. Por ejemplo, yo les pregunto a ver de qué país me visitan, ¿sí?, de dónde son, dónde está toda la gente que vino de Quito. Ay, qué chévere, en Quito les gusta bailar esto, ¿sí? Todo tratando de seguir en la misma línea que tú estás haciendo, más no salirte de ello, ¿sí? Para programar una actividad y un cronograma, tienen que seguir todos los pasos que yo les dije en la primera diapositiva, ¿sí? Primero, investigar qué es lo que le gusta al cliente, o sea, los estilos de vida de nuestro cliente, ¿sí? Después, ver acerca de cuáles son las edades, cuáles son las necesidades, qué tipo de actividades yo podría realizar, si ya no son repetidas y demás. Ahora, cuando ustedes vayan ya a programar su cronograma, traten de buscar en el internet, ¿sí?, diferentes actividades, diferentes dinámicas, juegos, ¿sí?, pueden ver videos, ¿sí?, que les ayuden a ustedes un poquito más a aclarar el tema. No traten de repetir, por ejemplo, boliplayero, ¿sí? No. Busquen, por ejemplo, las famosas gincanas, ¿sí?, que es un término que se lo conoce por competencias. Sí, hay gincanas que los hacen, por ejemplo, con agua, sí, con algún objeto, pero son competencias, sí, donde te ayuda a desgastar energía. Ustedes pueden incluir dentro de su programa de actividades de animación actividades deportivas, actividades culturales y actividades lúdicas. Por ejemplo, dentro de las actividades lúdicas están los bingos, ¿sí? Dentro de las actividades deportivas está todo tipo de deporte. Y dentro de las actividades culturales están ferias gastronómicas, están bailes, están shows, ¿sí?, presentación tal vez de algún artista invitado, que también puede ser, ¿sí? Traten de utilizar todos estos medios para elaborar. Vamos a la otra tarea, que era el tema del micrófono, ¿sí? También les pido que antes de hacer y la grabación final, se escuchen ustedes mismos. ¿Por qué razón? Porque cuando ustedes tienen el micrófono en mano, la voz suena diferente y se escucha diferente, ¿sí? No es lo mismo que estar presente y en vivo que a través de un micrófono, ¿sí? Utilicen todas las técnicas que les mencioné, ¿sí?, para que puedan hacer su script y su grabación de la mejor manera y que sea esta exitosa. ¿Tienen alguna pregunta, señoritas? Dentro de la semana número 3, sí, como les había mencionado, ya está la tarea habilitada para que ustedes ya la puedan desarrollar. Y como temática, sí, de la semana 3, están
las técnicas de recreación, ¿sí? Aquí está una imagen y esta es lo que yo les indicaba, que eran las gincanas, ¿sí? Que esto está aquí. Esta es la imagen donde se integran todos los segmentos, niños, jóvenes, adultos, hombres y mujeres. Y en la parte de acá está el entrenador, ¿sí? Entonces hay dos equipos los cuales tienen que ganar uno de ellos, ¿no? La próxima clase vamos a hablar acerca de las técnicas de recreación, cómo se puede conducir con éxito para realizar un juego a un grupo, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre un juego y una dinámica? Para ello me gustaría que ustedes investiguen, ¿sí? Utilicen, aquí está el material, ¿sí? Está aquí un archivo, un documento. Hay videos para que ustedes puedan ver, ¿sí? Qué es un juego y qué es una dinámica. Eso es todo, señoritas. Si no se olviden de revisar las videoconferencias para que puedan estudiar. Y tienen conmigo la prueba el día jueves. Va a estar habilitado desde las 4 de la mañana hasta las 12 de la noche. Para que ustedes estudien todo el material de la semana 1, de la semana 2, ¿sí? Todo el contenido que hemos venido realizando. La prueba es online, ¿sí? Les voy a incluir en la semana 2, ahorita que estamos finalizando el contenido de esta semana, va a haber un link donde dice prueba del parcial 1 y va a haber una contraseña. Tal cual esté la contraseña ahí, ustedes tienen que poner el momento de ingresar. Recuerden que para esta prueba tienen tiempo límite de 20 minutos para poder responder. Para ello les pido que estudien y se preparen para el día jueves dar su examen. Hasta aquí, chicas, ha sido todo por hoy. Sí, que tengan una buena semana y nos vemos en la próxima videoconferencia.